Empecé desde muy chico hasta este momento de mi vida. Entonces vamos a empezar con una oración. Les voy a pedir a todos que cerremos nuestros ojos un momentito. Vamos a guardar silencio y vamos a cerrar nuestros ojos un momentito. Vamos a hacer un poquito de oración. Vamos a pedir al Espíritu Santo que venga en esta noche. Desde ahí, desde tu lugar, desde el fondo de tu corazón, dile: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, derrámate sobre nosotros. Danos el don del entendimiento, el don del discernimiento. Hoy queremos escuchar tu palabra, Espíritu Santo. Hoy queremos ser solamente tuyos. Si por ahí traes alguna situación que todavía no te deje estar aquí en este momento, empiézala a soltar. Empiézala a soltar. Empiézala a dejar allá afuera y empiézate a entregar completamente al Espíritu Santo. Te voy a pedir que respires profundamente y exhales lentamente. Que respires profundamente y exhales lentamente. Sigue haciendo ese trabajo de respiración. Respira profundamente y exhala lentamente. Ahora vamos a jugar un poquito con la imaginación. Imagínate que a tu alrededor el aire que respiras tiene un color. Tu color favorito. Ese aire empieza a tener ahorita ese color que más te gusta a ti. Empiézalo a respirar, pero ya sintiendo ahora el color de ese aire. Y empieza a sentir cómo ese aire empieza a entrar en ti y cómo empieza a recorrer cada parte de ti. Respira profundamente y exhala lentamente. Empieza a sentir cómo ese aire empieza a recorrer todo tu ser, cada parte de tu cuerpo. Ahora vamos a quitar la imaginación. Ese aire ya no es de color. Ese aire ya no es imaginación. Ese aire que estás empezando a respirar es el Espíritu de Dios que está empezando a entrar en ti. Empieza a sentir cómo el Espíritu de Dios empieza a recorrer cada parte de ti, cada parte de tu cuerpo. Y mientras lo empiezas a sentir, invócalo. Invoca al Espíritu Santo. Invoca su presencia. La palabra de Dios dice que donde dos o más están reunidos, Él está en medio de nosotros. Pero Él está en medio, pero no entra si tú no se lo permites. Entonces empiézale a permitir entrar al Espíritu de Dios. Empiézale a pedir el don del discernimiento, el don del entendimiento. Empiézale a pedir que transforme tu vida a partir de hoy, a partir de este tema. Y de todos los demás, que hoy no seas un simple oyente, que hoy seas como esa semilla que cayó en esa tierra fértil donde fecundó. Que el tema de hoy lo vayas y lo hagas vida. Sigue sintiendo cómo el Espíritu de Dios empieza a recorrer cada parte de ti, cada parte de tu cuerpo. Síguele diciendo: ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo. Yo sé que estás aquí, viento de Dios, sopla en mí. Yo sé que estás aquí, viento de Dios, comienza a fluir.
Ruá en hebreo significa viento, significa soplo. Pídele a ese Ruá, el Espíritu de Dios, que como ese viento llegue y entre en ti. Que empieces a sentir el poder de Dios en este momento, el amor de Dios, el abrazo de Dios por medio de su Espíritu. Yo sé que estás aquí, moviendo de Dios, sopla en mí. Yo sé que estás aquí, aliento de Dios, fluye aquí. Hermanito, hermanita, poco a poco vas a ir abriendo tus ojos, despacio, no llevamos prisa, y en el nombre de Cristo Jesús nos vamos a ir incorporando a la reunión. ¿Sale? Poco a poquito. Bien. Ya en sintonía con Dios nuestro Señor, que es el que viene a hablar hoy, yo simplemente presto mi voz. Él es el que les viene a dar el mensaje el día de hoy, y en esa sintonía que estamos, por medio de su Espíritu, vamos a comenzar. El tema que me tocó dar a mí es cómo vencer el mal. Quisiera empezar a citar a San Juan de Crisóstomo, y dice él: no es para mí ningún placer hablaros del demonio, pero la doctrina de este tema sugiere para vosotros ser muy útil. Es un tema que en la actualidad hemos dejado a un lado. Es un tema que difícilmente tocamos. O si lo tocamos, es un tema que hablamos en una extrema credulidad o en una extrema incredulidad. ¿Sí? Cuando hablamos de este tema en una extrema credulidad, es donde encontramos y creemos que en todas partes está el demonio, en imágenes, en canciones, en que ya se me reventó la cadenita de San Benito, ya estoy creyendo que estoy teniendo un ataque del demonio, cuando tenemos esa extremada credulidad. Pero cuando no tenemos una credulidad o no creemos en la existencia del demonio, pues difícilmente vamos a conocerlo, difícilmente vamos a poder ver cómo actúa, cómo es que entra en nuestra vida y cómo empieza a transformar para mal nuestra vida. Entonces, si nosotros tenemos una extrema credulidad, a veces podemos caer en la razón
de que el demonio es más fuerte que yo, o que el demonio es más fuerte que Dios, ¿sí? Cuando tenemos una extremada credulidad, llegamos hasta comparar o tener a Dios en el mismo nivel que Él. Y recordemos que el demonio también es creación de Dios, ¿sí? Y nada, absolutamente nada está por encima de Dios. Entonces, es malo tener una extremada credulidad, como es malo también tener una extremada incredulidad. Porque cuando no le conoces, cuando no sabes cómo actúa, cuando no sabes quién es, pues difícilmente no te defiendes. Y difícilmente la tentación, que ahorita vamos a hablar más adelante de eso, hace que caigas tú en el pecado. Entonces, ¿qué tenemos que conocer de la acción del enemigo? Como todo, nosotros cuando fuimos bautizados, cuando nos dan ese sello indeleble del bautismo, aparte de ser hijos adoptivos de Dios por medio del bautismo, también somos guerreros de Dios. Por medio del bautismo estamos llamados a ser guerreros de Dios. Mira, hermano, cuando tú tienes una conciencia o cuando empiezas a crear una conciencia, ya distinguir entre el bien y el mal, tú diariamente libras batallas espirituales. Que no lo sepas o que no lo conozcas o que deliberadamente ya caigas tú, ese es el problema más grande. Pero tú estás hecho para ser un guerrero de Dios, porque diariamente, no hay día que tú no estés librando batallas espirituales. Entonces, como buen guerrero, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué es lo que hacen? Vamos a poner un ejemplo muy simple. En el fútbol, ¿qué hace el entrenador del equipo contrario? Empieza a analizar los movimientos del mejor jugador, de la defensa, del portero, cómo se empiezan a mover, ¿no? Entonces empieza a conocer al enemigo, empieza a conocer cómo trabaja, cómo actúa para poder ganarle, para poder vencerle. Hoy el tema es para eso, conocer cómo actúa, cómo trabaja y de qué forma podemos vencerlo, que es lo más importante. Algo que te quiero decir, y lo más importante, hoy vete con eso, pon mucha atención, por eso es que no quise traer diapositivas, para que la plática estuviera centrada más en lo que te puedo decir. El demonio no es más fuerte que tú. No es más fuerte que tú el demonio. Y ahorita vas a saber por qué. Tú eres más fuerte que el demonio. Tu voluntad y tu inteligencia, que son dones de Dios, que son regalos de Dios, están dados para combatir las acechanzas del demonio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tienes que conocerlo? Bueno, primero, creer en su existencia. ¿Sí? Y creer en su existencia es un dogma de fe. ¿Alguien sabe qué es un dogma de fe? A ver, Gotita. ¿Qué es un dogma de fe? Es una verdad de la Iglesia, por decir los dogmas de la Virgen María, sabemos que son verdades absolutas, por decir su Inmaculada Concepción, y es una verdad absoluta de la Iglesia. Lo que yo entiendo. Así es, pero no son inventos, tampoco no crean que los dogmas de fe es, voy a inventar un dogma hoy, no. Los dogmas de fe están fundamentados en la tradición y en la Sagrada Escritura, y esto se viene trascendiendo desde los apóstoles. Entonces, el demonio es un dogma de fe. ¿Qué quiere decir con esto que es un dogma de fe? Que si tú te dices católico y no crees en el demonio, entonces no eres católico. ¿Sale? Pero vamos a ver, no vamos a creer en la acción del demonio, vamos a creer en que existe, pero para combatirlo. ¿Sale? Créanme que la importancia del demonio es más allá de lo que imaginamos, porque si él no existiera en la historia de la salvación, pues la redención de Cristo hubiera sido en vano. Se me apagó. La redención de Cristo hubiera sido en vano, ¿sí? No hubiera habido caso la salvación, porque Él precisamente a lo que vino fue a salvarnos de las ataduras del demonio. Los judíos veían a un Mesías más político, ¿no? Un Mesías que iba a llegar como un rey David a combatir, a liberarlos de la opresión. Así lo veían los judíos. Pero realmente Jesús, de lo que nos vino a liberar, fue precisamente del pecado, de las acechanzas del demonio. Por eso es que les digo que si nosotros quitamos
o queremos sacar de la vida del cristiano, de la vida del católico, de la palabra de Dios al demonio, pues no tendría validez la redención de Jesucristo, lo que vino a hacer Jesucristo para salvarnos. Entonces, en esa acción redentora de Cristo, tampoco no tenemos que poner pues la mirada fija en el demonio, ¿no? No es que tampoco sea esencial, es parte de, pero no es esencial la existencia del demonio. No sé si me explico ahí. Sí debemos de conocerlo, debemos de creer que existe, debemos de saber que hay un mal, pero no tenemos que confiarnos o creer que es más poderoso que Dios, que es más poderoso que yo, que es más fuerte que yo. Y ahorita te vas a dar cuenta que lo puedes vencer tan fácilmente, solamente es ejercitar y creer realmente en que puedo, ¿sí? Y el demonio se presenta desde Génesis hasta Apocalipsis. Donde se menciona menos es en el Antiguo Testamento, donde se menciona más es en el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento lo vemos en a nuestro Señor Jesucristo, en posesiones demoníacas, donde nuestro Señor liberaba, y donde se presentaba varias cosas, como demonio, como Satanás. Dicen que en el Nuevo Testamento lo mencionan alrededor de 511 veces al demonio. Entonces es una verdad que realmente es algo que existe, no podemos dejarlo atrás, ¿sale? Lo vemos en Isaías 14, 12, 15, en Lucas 10, 18, en Apocalipsis 12 del 7 al 9, en la segunda de Pedro del 2 al 4, en Mateo 25 al 41. Pero siempre apareciendo. En Génesis aparece tentando a nuestros primeros padres, y en Apocalipsis nos dice que persigue a una mujer, y esa mujer, ya después en el estudio teológico de esa parte de Apocalipsis, nos dice que es la Virgen María y también representa a la iglesia. Entonces el demonio ha estado en todo el momento, desde la existencia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esa es la parte del tanto el catecismo de la iglesia como las Sagradas Escrituras, lo que nos habla del demonio. Pero vemos sus acciones. Por ejemplo, lo vemos en Job, en la primera de Job capítulo 6, donde Satanás le pide permiso a Dios para tentar a Job y probar ahí la fe de Job, ¿sí? Les voy a pasar nada más la cita bíblica, si la quieren anotar y leer, porque para no hacerme más extenso. Job 1, capítulo 1, verso 6. ¿Sí? Lo vemos en Samuel atormentando a Saúl. Lo vemos en Reyes levantándose contra el pueblo de Israel. Y empezamos a verlo cómo es su acción en la parte teológica que es la Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia. Lo vemos en sabiduría como tentador. Pero esa es la parte, bueno, nosotros sabemos que hay dos revelaciones: la revelación divina y la revelación privada. La revelación divina es la que está guardada en la Sagrada Escritura y en el Catecismo de la Iglesia. No tenemos opción. Si tú te dices católico, tienes que creer en estas verdades. Esa es la revelación divina. Es lo que reveló directamente Dios y que es palabra de Dios. Y la revelación privada. La revelación privada son revelaciones que se le dio a gente muy santa, muy santa. Y la revelación privada lo puedes creer o no, ¿sí? Eso es decisión tuya. Al menos yo, si me lo está diciendo una persona que tomó un grado de santidad o que tuvo en vida un grado de santidad, pues yo sí le creo, ¿no? Yo sí le creo porque por algo fue santo. Y te voy a platicar en la parte de la revelación privada, cómo describen a Satanás, o cómo fue más bien una revelación que tuvo Sor María de Jesús de Ágreda. Ella es una monja de claustro de España, tenía bilocación. Les voy a contar nada más un poquito de ella. Dice que cuando vinieron los conquistadores y conquistaron esta parte norte de América, que los indios creyeron fielmente en la palabra que ellos venían y le decían. Y que le decían, es que antes de ustedes ya había venido una dama de azul. Decían, una dama de azul. Cuando los indios empiezan a describir a
que era Sor María de Jesús de Ágreda, cuando le empiezan a describir, pues ellos se dan cuenta de que es ella y dicen, ah, caray, a ver, vamos a enseñarles varias imágenes de las monjas y vamos a poner una de Sor María de Jesús de Ágreda para ver si da. Dicen que todos apuntaban a Sor María de Ágreda. Ella es la que nos vino y nos evangelizó con su bilocación. Con su bilocación ella, porque era de claustro, ella no podía salir de donde estaba. Entonces tenía ese gran don, ese gran regalo de Dios que podía tener bilocación, y vino en ese sentido de bilocación a evangelizar en esta parte norte de América. Ella tuvo entonces una revelación, que es revelación privada. Les digo, esto es, si tú lo quieres creer o no, yo al menos sí lo creo. Yo antes cuando yo había dado este tema, y yo empecé a leer de Sor María de Jesús de Ágreda, y de verdad que su nivel no ha podido ser santa, es venerable nada más, no ha podido ser santa, pero de verdad cuando empiezas a leer toda su vida y todo lo que hizo, dices, híjole, de verdad, está para creerle lo que pudo haber sido revelado Dios por medio de ella. Y habla de la caída de Satanás. Dice que, bueno, voy a moverme un poquito hacia la creación de Dios. En la creación está el mundo natural, el preternatural y el sobrenatural, ¿sí? El natural somos nosotros, la condición humana, ¿sí? Toda la creación de Dios. Y en esta condición natural, pues también existe su creación, las plantas, las piedras, los animales, también somos parte de esto. En el preternatural están los ángeles, o está quien ha alcanzado un nivel de santidad muy grande como la Virgen María, ¿sí? Y en el sobrenatural, que es lo divino, esa parte nada más le corresponde a Dios, ¿sí? Es Dios el único que está en esa parte, en la parte sobrenatural. Cuando Dios hace su creación, Él hace a los ángeles, ¿sí? Hace a los ángeles y los da las siguientes condiciones. Les da, esto lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica del numeral 325 al 330. Y le da la condición de seres espirituales. ¿Qué quiere decir esta condición? Que no tienen materia, ¿sí? No tienen un cuerpo, son solamente espíritu, ¿sí? Pero como son espirituales, tienen entendimiento y tienen voluntad, como nosotros, ¿sí? Son personales. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque no son energías. Desgraciadamente ahora con las nuevas ideas que hay, ¿sí? Y luego que ya inventan también cada nombre de ángel, con las nuevas ideas que hay, creen que los ángeles son energías y aguas, aguas. La Biblia solamente, sí menciona 7 arcángeles, pero solamente están revelados 3 nombres. ¿Sí saben cuáles son esos 3 nombres? Son nada más que Uriel, que Gamaliel, o sea, esa infinidad de nombres que se inventan, aguas. En un testimonio que yo escuché de un chavo que empezó así como nosotros en el retiro de Ax, pero que no empezó a llevar una vida orientada, se empezó a desorientar un poquito. Y él empezó que abre las puertas y que invócalo y que... Bueno, para no hacerse las larga, el chavo terminó con una posesión demoníaca por no cuidar ese tipo de detalles, ¿sí? Nosotros solamente, revelados en las Sagradas Escrituras, son 3 ángeles y no hay más. Los demás son inventos y son cosas en las cuales tú como católico no te tienes por qué andar metiendo, ¿sale? Son inmortales. Los ángeles son inmortales y en esta inmortalidad tienen la capacidad de ser intuitivos, ¿sí? ¿Quién me puede decir qué es ser intuitivo? Que con el simple hecho, que con el simple hecho de conocerte, pueden saber quién eres y pueden saber, no el futuro, porque el futuro es la omnisciencia de Dios y Él solamente la tiene. Nadie puede más saber las cosas. El único ser omnisciente es Dios. Los ángeles no.
pero son seres intuitivos, comparados con nosotros que somos seres que vamos por la discursiva. O sea, nosotros, para conocerte, bueno, pues en la primera vez que te veo, pues me platicas quién eres, a qué te dedicas, qué haces. Pero tiene que haber varias sesiones o varios encuentros contigo para yo poderte conocer. Un ángel que es intuitivo, con el simple hecho de verte, con el simple hecho de ver tu actuar, de escuchar tus palabras, puede saber quién eres. Por eso es que aquí les digo, el demonio es creación de Dios y tiene las mismas condiciones de un ángel, solamente que es un ángel caído, y ahorita vamos a hablar de eso, ¿sí? Es por eso que luego cuando se recurre a la lectura de cartas, que la bruja te diga que esto, que el otro, pues sí, están siendo auxiliadas por un ángel, pero no es un ángel bueno, para decirlo así, ¿sí? Es un ángel demoníaco, y ese ángel intuye, y obviamente que con la intuición que tiene ese ángel, pues le va a dar la respuesta a esta señora, y esta señora te lo dice a ti, ¿sí? Es por eso que tengamos mucho cuidado a veces en lo que nos metemos, ¿sí? Entonces, son intuitivos. Dijimos, no son omniscientes, solamente el único omnisciente es Dios. Y son mensajeros de Dios. Son mensajeros de Dios. Pero también les quiero decir algo, no son más perfectos que nosotros, ¿sí? Y el claro ejemplo de que no son más perfectos que nosotros es la Santísima Virgen María, que tiene un nivel más alto que los ángeles. Y aquí es a donde voy. En esa revelación que tiene Sor María de Jesús de Ágreda, ve la caída de Satanás y ve que Dios crea a los ángeles. Y les dice, 3 mandatos vas a tener. 3. El primero es que yo soy tu creador y solamente me vas a adorar a mí. Y me vas a amar a mí como mi creador, como tu creador. Pues dijeron los ángeles, bueno, pues si este fue el que me hizo, pues no tengo mayor problema, ¿verdad? Cumplo en adorarlo, cumplo en amarlo. Le dice el segundo mandato. El segundo mandato es que voy a crear el género humano. Y en la creación del género humano, la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿quién es la segunda persona? Jesús va a tomar la condición de hombre. Y fue donde este ángel, que es Satanás, ya no le pareció. Acuérdense que dije que los ángeles son seres espirituales, no tienen materia. La única forma en la que un ángel pudo pecar, ¿cuál sería? Si nosotros pecamos con el cuerpo, bueno, también pecamos con el espíritu, pero ¿cuál sería con la parte o con el pecado que entró para ser expulsado Satanás? Soberbia y envidia. Oye, Señor, pero si nosotros somos más perfectos que la condición humana, ¿por qué no haces a la tercera persona como nosotros? Bueno, hasta ahí todavía en esa revelación dice, no estuvo tan de acuerdo. En la tercera condición que les puso Dios a los ángeles, fue donde vino el problema y fue donde fueron expulsados. Porque habrían de tener como superiora a la mujer que engendraría a ese hombre en sus entrañas, a la Santísima Virgen María. Fue donde los ángeles dijeron, nosotros no. Y nos dice Apocalipsis, ¿qué nos dice Apocalipsis, Charlie, cuando es la expulsión de Satanás? Que con la cola, ¿qué? De las estrellas, que eran los demás ángeles. El Apocalipsis 12, que ya lo acabé de mencionar hace rato. Y es donde, por la soberbia y la envidia y la desobediencia, expulsan a ese ángel, creación de Dios. ¿Sí? Era de los mejores ángeles. Dentro de los coros angelicales, son 9 coros angelicales. Están los serafines, querubines, tronos, dominaciones, concesiones, potestades, virtudes, arcángeles y ángeles. Satanás era un serafín, era de los coros más grandes que había.
¿sí? Hay otros libros de teólogos que han escrito, dicen que era un ángel bellísimo, un ángel hermoso, sí, que también lo mencionan como Luzbel. Pero por su envidia, por su soberbia, es que es expulsado. Y acuérdense en Génesis, ¿por qué razón entró el pecado en el mundo? Por la soberbia de nuestros padres. Por la soberbia de nuestros padres. Y entonces así es como lo expulsa y lo hace vagar por la tierra, o sea, le da la potestad de la tierra también al demonio. Y él vaga y anda por el mundo. Eso es una verdad. Eso es una verdad. Ojo, no tengamos miedo. No quiero que con este tema empecemos a tener miedo. Dice uno, es que quisiéramos verlo, ¿no? Tipo alto, rojo, con cuernos, cola, patas de chivo, que huele a azufre. Yo les digo, ojalá que si se nos apareciera así. Porque si se nos aparece así, entonces creeríamos y entonces iríamos y buscáramos un sacerdote y nos arrepentiríamos de todo y dijéramos, no, sí existe. Pero no, miren, él es bien astuto. Y si se te va a aparecer así, que lo dudo que se te aparezca así. Y si se te va a aparecer así un día, pues ojalá, para que ya creas y digas, en verdad existe. Pero él es bien astuto, mire, es el padre de la mentira. Es el padre de la mentira. De hecho, él hace dudar de su existencia precisamente. Hace dudar de su existencia para que tú no creas que existe, que no existe el mal. Que no existe el mal. Y él actúa de dos formas. Y aquí es el tema, el núcleo de este tema. Actúa de la forma ordinaria y de la forma extraordinaria. ¿Sí? De la forma ordinaria, ¿cuál es? La tentación. Eso es como ordinariamente el demonio actúa en nuestra vida. Y de la forma extraordinaria, que ese es un tema muy largo y en el cual no voy a meterme en detalles, pues son las posesiones demoníacas. ¿Sí? Esa es la forma extraordinaria en la que él actúa. Son las posesiones demoníacas. Sí, que también hay que tener mucho cuidado, porque luego a veces problemas mentales los confundimos con posesiones demoníacas. Yo digo, este tema me apasiona mucho y yo leo mucho al Padre Fortea, al Padre Amor, y decía el Padre Amor que más del 90% de los casos que le llegaban como posesiones demoníacas eran problemas mentales, ¿sí? No eran posesiones demoníacas como tal. Entonces, para que él actúe de forma extraordinaria, tú tienes que abrirle puertas, y esas puertas sí existen, ¿sí? El hecho de, te dices católico, pero practicas yoga. Te dices católico y practicas, o vas a la lectura de cartas, a la lectura del tarot, del cigarro. ¿Cómo? O los horóscopos, ¿sí? Entonces, esas son puertas que tú le puedes abrir. Sí, todo eso, o sea, y de verdad a veces que la magia blanca, no, es que ese me hace limpias, pero ahí tiene santos y tiene a Cristo. Mira, la confianza siempre va depositada en Dios. Siempre va depositada en Dios. Platica un sacerdote cuando hizo una bendición de mi casa, que es su casa. Platicaba un sacerdote y decía, es que luego van y dicen, padre, es que vaya y bendizca mi casa porque se aparece una bruja allá atrás, o que se aparece un duende, o que se aparece, y le dice al padre, oye, ¿y te confiesas? No, pues no. ¿Comulgas? No, pues no. ¿Vas a misa? No, pues no. Mira, primero ve y haz eso, y el día que ya hagas eso, vas a ver que no va a haber la necesidad de ir a bendecir allí. Con eso se te van a acabar todos esos problemas que tienes tú. ¿Sí? Entonces, yo siempre les digo, los invito, los exhorto hoy, a quienes puedan, a quienes tengan acceso a los sacramentos. Esa es la mejor medicina contra el mal. Ahorita lo voy a mencionar. Pero los sacramentos es la mejor medicina para vencer el mal. ¿Sí? A veces creemos que tenemos algún, y sí puede haber, o sea, también, no me quiero meter en este tema, pero sí hay posesiones demoníacas en las cuales el demonio no necesariamente tienes que tener manifestaciones, pero sí eres atacado por el demonio, muchas veces. Pero el mejor exorcismo es la confesión.
la reconciliación. Al demonio es el sacramento que detesta. El demonio es el sacramento que detesta. No detesta siquiera la comunión, porque al demonio le encanta que comulguen, y más cuando estás en pecado mortal. Le encanta. Dice, ay, mijito, pues estás cada vez más cerca de mí. ¿Sí? Entonces, al demonio no detesta que comulgues, o comulga. ¿Sí? Y tu conciencia lo sabe. Yo no voy a juzgar ahorita, ni voy a... No. Tu conciencia lo sabe cuando estás en condición no de comulgar. Pero lo que sí detesta el demonio es el sacramento de la reconciliación. Porque es en el momento en el que tú te liberas de ese mal que te está atormentando. Entonces, de la forma ordinaria en la que el demonio ataca es con la tentación. Ojo aquí, la tentación no es pecado y la tentación no es mala, o sea, no te daña a ti, ¿sí? Porque la tentación solamente es la invitación al pecado, ¿sí? Entonces, nuestro Señor Jesucristo, recuerden que cuando se fue a orar 40 días al desierto, fue tentado por el demonio. Y es el santo de santos, o sea, es puro. Nuestro Señor se pareció en todo a nosotros, menos en el pecado. Y tuvo tentación como tú la tienes. Pero Él no cayó. Él no cayó. ¿Sí? Él lo rechazó, y lo rechazó con la palabra de Dios. Entonces la tentación no es mala. Cuando la tentación la vuelves pecado, es el problema. Y aquí viene lo importante. Estamos bien dados a culpar, a echar culpas. Y vuelvo a Génesis. Cuando cometen el pecado nuestros primeros padres, y anda Dios buscando a Adán, ¿dónde estás? Y Adán escondido. Ya cuando lo encuentra, ¿qué es lo primero que le dice a Adán? Ella me hizo pecar. Ella. Y luego, si nada, como siempre, ella. No es cierto. Ella me hizo pecar. La mujer que me diste. Bueno, yo trato de simplificarlo para que sea un poquito más entendible. Y luego, ¿qué le dice Eva? La serpiente me hizo pecar. Estamos bien dados a echar las culpas de lo que nosotros cometemos. Y aquí viene lo importante. El demonio no te hace pecar. El que pecas eres tú. El que comete el pecado eres tú. Dios, cuando dio su soplo divino sobre ti, te dotó de la voluntad y de la inteligencia. Te dotó de voluntad y de inteligencia. Y la inteligencia no estamos hablando de 1 más 1 son 2. O que me sepa toda la tabla periódica. Esa no es la inteligencia. La inteligencia es saber cuando estoy haciendo el mal. Saber por dónde conducirme. Esa es la inteligencia que Dios te dio. Que tú en tu concupiscencia, en esa tendencia que tenemos al pecado, caigas, ese es problema tuyo. Entonces no echemos la culpa de que Satanás me hizo pecar. No, Satanás te sembró la tentación, pero el que decidió pecar fuiste tú. ¿Sí? El que decidió pecar fuiste tú. Y las 3 maneras en las que el enemigo siembra la tentación son las tentaciones mundanas, las de la carne y las demoníacas, o las del demonio. ¿Sí? La tentación mundana, el pecado, los vicios. Fácil. Es un viernes por la tarde, vas saliendo de trabajar y te encuentras a los amigos. Y te dicen, vámonos por una chela. ¡Pum! Esa es una tentación mundana. Tu voluntad, si es débil a esa tentación, caes, te vas, te emborrachas. A veces, digo, les estoy diciendo, no estoy describiendo a nadie, estoy hablando de las experiencias de vida. Te vas, te emborrachas y caes en uno y otro y otro y otro y otro pecado. Y la tentación fue nomás, vámonos por una chela. Y ahí actuó el demonio. Te puso la tentación.
Ese podría ser un ejemplo de la tentación del mundo. La tentación de la carne son aquellas que vienen de adentro. Muchas de las veces la tentación de la carne solamente la enfocamos en la lujuria, ¿sí? En ese deseo, en los deseos sexuales que llegamos a tener. Pero aguas, la tentación de la carne viene en la ira. Y hablo por mí otra vez, en un mal genio, en las depresiones, en las ansiedades, en los estrés, ¿sí? Ahí viene esa tentación que viene de ti, que viene de la carne. Y que cuando viene esa tentación, vamos a ponerla más simplificada, la lujuria, ¿qué pasa? No, pues ves a la muchacha que pasa con el vestidito corto, que ella no tiene la culpa de vestirse así, la verdad, pero tú, por ese desorden que traes dentro de ti, te hace caer y cometer pecado. Dice el Señor que el que peca el que se imagina cosas en su cabecita, ya está pecando y es adulterio. Sí. Y vamos a hablar, porque ojo, una de las cosas aquí muy importantes es hablar siempre con la verdad. Y ahorita vamos a ver cómo vamos a vencer el mal. Porque estamos muy dados a romantizar con el pecado. Estamos muy dados a creer que el pecado que yo estoy cometiendo o que cometí no es tan fuerte. Y romantizar con el pecado es el que te dice, pues si aquel lo hace, ¿tú por qué no? Pues si el curita lo hace, ¿tú por qué no? Si el obispo, ¿tú por qué no? Conducirnos con la verdad, simplemente, ¿sí? Y no romantizar con el pecado. Hay una frase, y a lo mejor ya los que les ha tocado que les dé tema, que la tengo muy trillada, pero yo siempre les he dicho, la misericordia de Dios no es el permiso para pecar. La misericordia de Dios no es el permiso para pecar. Y a veces confundimos eso. Vemos a un Dios tan amoroso, tan misericordioso, que no pasa nada. Mira, al rato voy, me confieso y ya estuvo. Pero pues también, ya vieron el tema. Vieron en el tema de la reconciliación, que para que se haga una buena reconciliación debe de haber 5 cosas. ¿Sí? Y dentro de ellas la más importante es que me duele el pecado, pero tener el deseo de no volver a hacerlo. Porque si yo voy con el dolor del pecado, pero mañana lo voy a hacer, pasado mañana lo voy a volver a hacer, de nada sirvió la reconciliación. De nada. ¿Sí? Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado porque tomamos estos temas o estas cosas muy a la ligera. Y de verdad no es tan a la ligera como lo parece. Son temas muy delicados, son temas que de verdad debemos aprender, que de verdad debemos de tomar conciencia. El pecado existe, el mal existe, pero tú puedes vencerlo. Y el último son las del demonio, las tentaciones del demonio. Estas nos pasan muy seguidamente. Estamos bien, estamos tranquilos. Un ejemplo, estamos en una hora santa, ¿no? Una hora santa o una misa. Y de repente, ¡pum!, nos llega un pensamiento malo. Una hora santa. ¿Y si estará vivo Jesús ahí? ¿Si estará vivo? ¿A quién no le ha pasado? De verdad. No levanten la mano. A mí me ha pasado. Esa tentación la he tenido de decir, ¿realmente sí está vivo Jesús ahí? Y esa es una tentación demoníaca de que tú estás concentrado, tú no estás ni pensando en eso. Y de repente te llega. Es intensa, aferrada, esa tentación es aferrada, está ahí. Pero cuando tú decides sacarla, también se va rápido. ¿Sí? Entonces, tenemos esas 3 tentaciones, la del mundo, la de la carne y del demonio. Ojo, aquí viene lo más importante. El demonio toca tus pensamientos. También esa es otra cosa, El demonio no puede entrar en tu pensamiento. Lo que tú pienses, el demonio no entra, no tiene esa capacidad. Como ángel, no tiene esa capacidad. Pero el demonio te escucha. El demonio te ve. ¿Cómo actúas? ¿Qué dices? ¿Qué hablas? Y lo que tú hablas y lo que dices
es donde el demonio se llena para poner la tentación. ¿Sí? Con esa misma condición y con una condición de ángel que están limitados, el demonio podrá tocar tu cuerpo con la droga, con el alcoholismo, con la lujuria, con la prostitución. Te puede dañar tu cuerpo, te puede llevar a la muerte de tu cuerpo. Pero lo que no puede tocar es tu voluntad ni tu entendimiento. El demonio no puede tocar ni tu voluntad ni tu entendimiento. Porque entonces, si el demonio tocara tu voluntad y tocara tu entendimiento, entonces ahí sí pudieras decir, el asesino, ¿no?, que está en la cárcel, que mató 10 gentes, es que lo maté porque el demonio hizo que pecara. ¿Sí? Entonces, el demonio no puede tocar tu voluntad y tampoco puede tocar tu entendimiento. Y ese entendimiento también es esa conciencia, el llamado de Dios. ¿Cuántas veces estamos haciendo las cosas y en nuestro interior hay algo que nos dice, aguas, está mal, no lo hagas? Pero nuestra voluntad, como no es suficiente, como no la tenemos, se cae, se viene para abajo. ¿Sí? Y una de las formas, en la estructura de la persona, una de las virtudes, o más bien uno de los regalos de Dios, que es la voluntad, es decidir si lo quiero o no lo quiero. Decía nuestro hermano Juan Ramón, nosotros estamos hechos para hacer el bien, y el más bien, y el más bien, y el más bien. No estamos hechos para el mal. ¿Por qué? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Que nosotros decidamos por nuestra falta de voluntad inclinarnos hacia el mal, eso es decisión de nosotros. ¿Qué debes de hacer? Esto es muy importante. En la voluntad, ejercítala. Ejercítala. Ejercita la voluntad. Es como el atleta, el que quiere ganar. Pues si se la vive dormido y echado en la cama y comiendo así como yo, pues difícilmente va a ganar la competencia, ¿verdad? Pero si tiene la voluntad de todos los días levantarse, ejercitarse, comer bien y renunciar a lo contrario a lo que le puede llevar a ganar, va a lograr el triunfo. Así debes de ser tú. Esa voluntad que tienes tú a empezar a dejar. Claro que duele, sí. El pecado es bien sabroso, el pecado es bien rico. O díganme, bueno, si hay un pecado que no está chido, que es el de la envidia. Pero de ahí el más, díganme, ¿qué pecado no sabe rico? O sea, y se los digo así en buen plan. O sea, díganme, un pecado que no sepa bueno. Uno, aparte de la envidia, porque la envidia, híjole, sí, la envidia es el pecado más feo que pueda existir, porque te calcomes tú, o sea, por dentro, tu corazón, todo lo que sientes hacia a la persona, a la cosa, a la acción que estás envidiando. Esa sí no está chida. Pero díganme de ahí el más, ¿qué pecado no está sabroso? ¿Qué pecado no está rico? ¿Qué pecado no es suculento? Todos. Pero es precisamente porque no hemos entendido que nosotros no estamos aquí para alimentar la carne, sino alimentar nuestro espíritu. Porque al final ya has dicho, el día que mueres esto se acaba. Lo que trasciende es tu espíritu. Lo que trasciende es tu espíritu. Entonces, ¿qué es lo que debemos de cuidar? Es nuestro espíritu. ¿Y cómo lo vamos a vencer? Ya para terminar, vamos a citar a Efesios capítulo 6, versículo 10, del 10 al 20. ¿Mande? La armadura de Dios. Efesios 5, del 10 al 20. Lo voy a leer y así como lo voy leyendo, voy a dar una explicación breve porque ya casi se acabó el tiempo. Por lo demás, bueno, lectura de la carta a los Efesios. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Confía en Dios. No hay más.
Dios es el creador, el demonio es su creación, y fue decisión de él estar donde está. Y el demonio no tiene más fuerza que Dios, ni que tú, pero confía en el Señor. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Pues no nos enfrentamos a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo. Aquí viene de qué manera vamos a hacer este combate espiritual. Porque les repito, desde que fuimos bautizados y que empezamos a tener una conciencia, estamos diariamente y constantemente en un combate espiritual. Los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso, pónganse la armadura de Dios, para que el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila valiéndose de todas sus armas. Primero, tomen la verdad como cinturón. La persona que se conduce en la verdad, nada ni nadie le puede ganar. La persona que es veraz, la persona que se dirige siempre con la verdad, nada ni nadie le puede ganar. Yo siempre he dicho, a la verdad, nada le gana. Aunque duela, siempre hablar con la verdad. ¿La regué? Sí la regué. ¿Estoy en este pecado? Sí estoy en este pecado. ¿Estoy cometiendo esto? Sí lo estoy cometiendo, lo reconozco. Siempre la verdad. Y la verdad, aquí está. No hay más. No hay que creer en lo que me dice el vecino, no hay que creer en lo que me dice el amigo, no hay que creer... No. La verdad está aquí. Está aquí, está en la tradición y está en el magisterio de la iglesia. Que todo es revelaciones divinas. Y la justicia como coraza. Ser justo. ¿Qué es la coraza? ¿Alguien que me puede decir qué es la coraza? En una armadura, ¿no? ¿Ubican? A ver, los medievales, los que les gusta la que va aquí en el pecho, ¿sí? Para proteger el pecho de la justicia. Y luego nos dice: estén bien calzados, listos para propagar el evangelio de la paz. Bien calzados para caminar por esos terrenos que nos pone el demonio, para caminar firmes y no caer, porque el demonio te va a poner piedras, el demonio te va a poner una y mil cosas que se llaman tentaciones, y ya las conoces, son 3. Si tú vas bien calzado, el demonio no va a poder contigo, pero sobre todo para seguir propagando la verdad que es el evangelio. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atacar las flechas incendiarias del demonio. El demonio es, y más cuando ya estás aquí. Cuando te tiene allá ni se preocupa por ti. Sé que me preocupo por este. El demonio viene aquí. El demonio viene por los de aquí. Lanza flechas. ¿Sí? Dice, hay una tentación del mundo bien. También digo que todos la vamos a conocer. Estamos en una reunión de aquí a la iglesia, no, en Acts no, en otro movimiento, en Acts no, ni es en otro movimiento. Y empieza a haber murmuraciones de alguien. Y empiezas a acercarte. Ahí está la tentación. Y cuando tú empiezas, ¡pum! Y esos son dardos que avienta el demonio, Por eso dice aquí: tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. El casco de la salvación. Que de verdad lo que aquí escuches, lo que aquí digas, no sea de oquis. Ve y llévalo, pero no lo lleves en palabras, porque todos podemos hoy de ir a platicar lo que aquí aprendí.
Pero en la acción, una vez que daba un tema a familias, decían, ¿por qué los hijos no se quieren acercar a Dios? ¿O por qué si yo estoy tan metido en la iglesia, por qué mi hijo no se quiere acercar a Dios? Y le decía yo, la principal razón es porque te ve a ti y ve lo que haces. Hay una razón, es que te la vives aquí y no le prestas atención. Y les hablo otra vez, son experiencias propias, me estaba pasando a mí. Yo me la vivía de lunes a domingo aquí, con el niño a un lado, yo acá parado haciendo otras cosas, el niño con su videojuego sentado, porque yo no le ponía atención. Esa es una de las razones. Y la otra es porque aquí te ven abrazo y apapacho con el hermanito, y todo bonito y todo alabaré. Te subes al carro, llegas a la casa y te fijaste que no sé qué y no sé cuánto y no sé qué. Oye, pues qué confusión para tu hijo, ¿no? Que aquí seas uno y cuando vas camino a casa, cuando llegas a casa, te vea actuar de forma diferente a como actúas aquí. ¿Sí? Entonces yo por eso les digo, el evangelio se escucha, se digiere, como las vacas se rume, se regresa y se vuelve para digerirlo y se lleva a la vida. De nada sirve que tengas querigmas, retiro tras retiro, tras retiro, tras retiro, si tu vida sigue siendo la misma, si sigues actuando igual que cuando llegaste aquí. De nada sirve, de verdad. Mejor échate un clavado, escuchábamos la semana pasada, duc in altum, métete dentro de ti, chécate dentro de ti y dime en qué estoy fallando. Y ojo, se los digo otra vez, estos son experiencias de vida, porque yo también tengo mucho todavía por delante, tengo mucho que mejorar, tengo mucho que hacer en mi vida. ¿Sí? Entonces, esta parte es la más importante, es ve y haz vida el evangelio. No te lo quedes en el conocimiento. Por eso es que al principio hice la invocación al Espíritu Santo, para que hoy Él empiece a sanar cada parte de ti. Que lo poquito o mucho que yo te pude hoy transmitir, germine en ti, pero sobre todo germine en los que están a tu alrededor. Ya por último dice, vivan orando y suplicando, oren todo el tiempo según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en oración, sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Rueguen también por mí para que al hablar se den palabras y no me falte el coraje para dar a conocer el misterio del Evangelio. Cuando tengan que presentar mi defensa, pues yo soy el embajador encadenado de este Evangelio. ¿Sale? Por último, lo más importante. ¿Se acuerdan por qué en esa revelación que Dios le hizo a Sor María de Jesús de Ágreda, cuál fue el motivo por el que Satanás se rebeló contra Dios? ¿Cuál fue? Sí, pero hay un motivo. Que no estuvieron de acuerdo que María estuviera o fuera quien reinara sobre ellos. Cuando estés en una tentación, pídele a María que te asista. No dejes tu santo rosario. Al demonio, les digo, yo he leído mucho sobre el Padre Amor, sobre Fortea también, y todos llegan a la conclusión, el demonio detesta el nombre de María. El demonio detesta el Santo Rosario. Esa es, aparte de todo esto que te dice Efesios, que te dice Pablo a los Efesios, el rosario es el arma más poderosa que vas a tener contra el mal, contra las tentaciones. Yo te invito a que no lo sueltes, a que no lo dejes el rosario. Yo sé, y lo noté ahorita cuando empezamos la oración inicial, que nos es difícil a muchos concentrarnos, que nos es difícil a muchos entrar en una sintonía con Dios, entrar en esa oración. ¿Sabes por qué te es difícil? ¿Sabes por qué te es difícil? Porque el demonio está ahí tentándote, porque no quiere
no quiere que le conozcas, porque quiere que sigas viviendo engañado por Él. Por eso la oración da flojera, por eso el rosario da sueño. Esa es la invitación que te hago hoy. No sé si ya se acabó el tiempo o 5 minutos más. ¿5? 5. Ahí les va. Vamos a cerrar nuestros ojos otra vez. Cinco minutos, no más. Cierra tus ojos y trae a tu mente cuál es ese pecado que aún te sigue atormentando, ese pecado que tú cometes. Trae a tu mente esa tentación que día a día llega a tu mente. Quiero que la traigas. Ya estábamos en sintonía con Dios en la invocación al Espíritu Santo. En esa oración, el Espíritu de Dios entró en ti, está en ti. Ahora ábrele tu corazón de par en par y entrégale ese pecado, esa lujuria, esa soberbia, eso que te gusta tomar que no es tuyo, ese chisme que te encanta difamar a tu hermano. Entrégale ese pecado que no te deja. Yo sé que a veces tu voluntad no es suficiente para poder vencer la tentación, pero ¿sabes sí quién es suficiente? Es Dios. Llénate de Dios, llénate de Él. Con este canto que voy a poner, vele pidiendo al Señor que entre en ti y que empiece a hacer su obra, que te libere de las ataduras del demonio. Créetela que Él ya pagó por ti. Lo único que tienes que hacer tú es renunciar al pecado, renunciar a esa tentación que te llega. Señor Jesús, con tu poder, Él es más fuerte que cualquier cosa. Dile que te sane. sáname, Señor, Dile que te limpie. hoy quiero vivir. Dile que ya no quieres ser el mismo. Dame tu amor, sin ti no puedo ser. Que hoy quieres cruzar esa puerta y ser diferente. Sáname, Señor, líbrame Líbrame del mal. toca el corazón para alcanzar la santidad. Que empiece a transformar tu vida, que empiece a transformar tu corazón. Y que el enemigo va a seguir siendo enemigo, pero que tú eres más fuerte que él, que tu voluntad es más fuerte que él. Y que el poder de Dios Señor Jesús, puede lograr vengo ante ti. sanar ese corazón lastimado por el pecado. Señor Jesús, con tu poder puedes cambiar. Dile que te sane. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Hoy,
Señor Jesús, ven por ti para amarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor. A partir de hoy, deja de culpar al vecino, deja de culpar a tu esposa, deja de culpar a tus hijos, deja de culpar a tu hermano, deja de culpar al sacerdote. Acepta que eres débil y que has caído en la tentación del mal. Pero también vete hoy victorioso sabiendo que eres más fuerte que Él y que Dios, a partir de este momento, está contigo, que nada te puede vencer. Cuando el ángel venció al demonio, el grito de triunfo era: ¿quién como Dios? Nadie como Él. Cuando llegue una tentación, ese va a ser tu grito hoy. ¿Quién como Dios? Nadie como Él. Puedes ir abriendo tus ojos. Pues muchas gracias, hermanitos. Esto es algo de lo que yo les vine a compartir. Si tienen una duda, yo creo va a ser ya directo en las mesas, ¿no? Ya directamente en las mesas, y yo paso por ahí si la podemos discernir, y si no, con gusto la investigamos y se las discernimos. Gracias. Vamos a compartir un rato más de minutos, pero que va a estar si una pregunta, él pasará ahí a Sí, el micrófono para el... Ajá, para que todo el mundo los escuche. Nos vemos. Recuerden, este se lo subo a YouTube para quien les interese. Nos vemos. Muchas gracias, hermanita Sosi. Espero se haya escuchado bien.